decir que uno sea diametralmente diferente, la verdad son prácticamente lo mismo, pero con datos distintos. Y eso pues ustedes ya se dieron cuenta porque pues intercambiaron hojas de cálculo, hubo una hoja de cálculo que usaron varios, ¿no? Para resolver algunos ejercicios, pero no tuvieron ni siquiera el cuidado de ver, poner bien los datos o justificar qué era lo que estaban haciendo, o hubo quien nada más copió y pegó datos, valores, y ni siquiera aparecían las ecuaciones. Entonces, les digo, yo no sé si ustedes creen que uno no se va a dar cuenta de esas cosas, pero de verdad, les digo, es preferible que reprueben sabiendo que no saben a que reprueben ni siquiera sabiendo por qué, ¿no? Porque no contestaron, ni siquiera hicieron el mínimo esfuerzo por realizar los ejercicios. Pero bueno, les digo, eso ya cada quien en su conciencia sabrán, porque todos saben quién sí hizo y quién no hizo, y a mí me queda claro quién sí hizo las cosas, porque las hojas son diferentes, porque el trabajo es diferente y porque me explican y me ponen qué cosas hicieron aquí y qué cosas hicieron acá, y los que no, pues nada más fue ahí la hoja acomodada en donde tenían ustedes que entregar las cosas. Pero bueno, a ver, les pongo, les digo, de los tres con cualquiera. Había ligeras diferencias, por ejemplo, para que explicaran una u otra cosa en la teoría, pero pues era pequeños los cambios y ahorita los revisamos de cualquier manera. Bueno, en el primer problema, bueno, que esta parte, digamos, pues le pusimos problemas, pero en realidad era pues que esta unidad tuvo pues bastante teoría y no muchos problemas en realidad. Entonces, bueno, pues la cuestión era que realmente uno identificara si ustedes tenían o no conocimientos o les había quedado claro al menos los fundamentos del proceso biológico, más allá de haber contestado las preguntas de opción múltiple. En la primera, dice, a partir de las ecuaciones conceptuales. ¿Cuáles son las ecuaciones conceptuales? ¿Qué contestaron? A ver, díganme. No sé si ya alguien vio o si sí pusimos devolver las calificaciones, pero bueno, ¿qué son las ecuaciones conceptuales? La de la síntesis de los microorganismos. La de la síntesis y la de respiración endógena. Pero fíjense bien, aquí en este examen dice, a partir de las ecuaciones conceptuales del tratamiento biológico aerobio, indique cuáles son los parámetros biocinéticos y su significado. Bueno, aquí era específica esta pregunta, eran las ecuaciones conceptuales del tratamiento biológico, que son las de síntesis, ¿sí? En la que tengo materia orgánica más A, oxígeno, más, en presencia de microorganismos a la velocidad K, ¿sí? Voy a tener Y más, etcétera, etcétera, CO2, agua y compuestos no biodegradables. Tenían que decirme, ¿sí? ¿Qué era, digamos, poner la ecuación, describir qué es la ecuación de síntesis y que los parámetros cinéticos son K, que es la velocidad de degradación de sustrato, ¿sí? Haber puesto cuáles eran sus unidades, haber puesto qué era A, qué era Y, con respecto a la ecuación de síntesis. Hubo quien nada más contestó sobre la ecuación de síntesis como si la de respiración endógeno no existiera. Eso sigue siendo proceso biológico aerobio. Bueno, pues tenían que escribir también la de síntesis porque en ambos casos requerimos oxígeno. Y en este caso eran microorganismos más B, cantidad, o sea, más B, concentración de oxígeno a la velocidad KD, ¿sí? Que me va a dar nitrógeno, fósforo y materiales no biodegradables. Bueno, pues tenían que explicarme qué era B y qué era KD. Eso era lo que tenían que responder, ¿sí? En esa pregunta específicamente. En el otro tipo de examen decía, a partir de las ecuaciones conceptuales del tratamiento biológico aerobio y anaerobio, ¿sí? Tenían que explicar
qué era lo que indicaban o que describieran qué eran esas ecuaciones. Ya no les pedía que me dieran el significado de las constantes biológicas, pero sí que me explicaran las reacciones de los procesos aerobios y del anaerobio. Y hubo quien me explicó que era la del proceso aerobio, la de síntesis y la de respiración endógena. Como si no les hubiera preguntado la del proceso anaerobio. O sea, pocos contestaron completa la pregunta porque o me pusieron la de síntesis o pusieron síntesis y respiración endógena, pero no pusieron el anaerobio, ¿sí? Entonces hubo quien sí puso todo y evidentemente pues estuvo bien, pero yo no voy a ponerles los puntos correspondientes si lo entregan a medias, ¿sí? Entonces, pues bueno, ahí no los dejo, si hicieron algo les pongo, a menos que realmente todo esté mal. Así sea punto 1, punto 2, algo les voy dando para que no se queden con 0 en las respuestas, pero la verdad, si uno fuera así, estricto, hay respuestas a las que de verdad, así hayan echado el rollo de la historia y de la vida, pues les pondría yo un 0, ¿no? Pero bueno, algo les pongo. Luego esta venía igual para todos. A partir del esquema tenían que describir qué ocurre en un proceso biológico, de qué naturaleza. Pues dijimos que es aerobio, ¿sí? Indique la ubicación en la curva de crecimiento de los sólidos suspendidos volátiles en el licor mezclado, al menos 3 de los sistemas de tratamiento biológicos aerobios en medio suspendido, así como describa cuáles son las ventajas y desventajas de los mismos. ¿De quiénes mismos? Pues de esos 3 que pusieron, ¿sí? No era que me dijeran ventajas y desventajas de cualquier sistema biológico. O sea, eso ni siquiera es correcto, porque no podríamos generalizar de tal manera, porque tanto los de medio suspendido como medio fijo tienen diferencias. Entonces no se puede generalizar. Eran ventajas y desventajas de cada uno de los mencionados. Hubo quien hizo buenas descripciones de qué es lo que ocurre, me explicaron qué es lo que sucede en la curva de crecimiento de microorganismos. Me explicaron que tenemos en la gráfica, se grafica concentración de sustrato contra tiempo y concentración de microorganismos, que en este caso son los que se encuentran en el licor mezclado, ¿sí? Esta gráfica básicamente le aplica a medio suspendido, ¿sí? Por las características que tiene. Y de lo que habíamos visto en clase, les expliqué qué pasaba en el periodo de 0 a T, que era la fase de, si lo veíamos en la otra gráfica que habíamos visto, de aclimatación, ¿sí? Del tiempo T al tiempo B es donde tenemos la fase de crecimiento logarítmico. De B a C vamos a tener la fase en la que se estabiliza el proceso, ¿sí? Y después de la cresta, un poco más adelante, empezamos con respiración endógena. ¿Eso se los expliqué? Bueno, pues así como les expliqué, o como pudieron haberlo leído en el libro, pues tenían que explicarlo, ¿sí? Yo les pedí que describieran qué ocurre en un proceso biológico a partir de esta curva, ¿sí? Entonces, tenían que haberse apoyado en la curva para explicarme qué ocurre a los diferentes tiempos de tratamiento, qué tipo de proceso biológico encontramos en la etapa de crecimiento exponencial, que cuál es el sistema de tratamiento que tenemos en la fase de crecimiento exponencial. Quien lo contestó, o sea, sí hubo varios que lo contestaron bien. Díganme para que los que no saben, siquiera ustedes se los digan. ¿Qué era? Estabilización por contacto. Estabilización por contacto, ¿sí? El sistema de lodos activados, ¿dónde estaba? ¿En la fase estacionaria? En la fase estacionaria. Y respiración, y en respiración endógena, ¿qué encontrábamos? ¿En la fase de decaimiento? Sí, pero ¿qué tipo de proceso biológico? No. Sistemas de aireación. Las de aireación extendida,
¿sí? O sea, fui yo muy puntual y les puse el ejemplo de los 3 clásicos que tenemos ahí. Los que me pusieron nitrificación, desnitrificación, no sé qué otras cosas, la verdad eso no tocamos esos puntos cuando vimos esta curva, ¿sí? Nada que ver. Entonces, les digo, algo les puse por haber hecho el intento de contestar y de no haberla dejado en blanco, pero de verdad que contestaron cosas que no tenían nada que ver con el diagrama. O dejaron unas explicaciones tan escuetas, pero hubo quien me explicó muy bien y hasta me dijeron qué significaba ese N y qué era la materia no biodegradable. O sea, por les digo, tengo los extremos de los que me contestaron muy bien y los que de verdad hubiera sido mejor que a lo mejor no contestaran nada, porque se ponen, de verdad, eso es lo que a uno le molesta, porque al final del día, ¿qué estuvieron haciendo en la clase cuando vimos los temas? No lo sé, o sea, estaba la cámara, digo, no la cámara, estaban ahí conectados, pero ¿dónde estaban ustedes? No lo sé, ¿sí? Haciendo otra tarea o durmiendo, desayunando, no lo sé, pero bueno, el punto es que pusieron cosas que ni al caso con la curva. Y esta, les digo, fue igual para todos. No sé si alguien tenga dudas, preguntas. Ahorita es cuando sabe que no le entendí nada cuando nos explicó. Si me lo puede volver a explicar. Bueno, yo lo puedo volver a explicar, pero necesito que me digan cuáles son las dudas. O no sé si del anterior, del 1, tienen dudas. ¿Sí o no? ¿Vimos eso o no lo vimos? Esta gráfica sí recuerdo que la vimos y sí nos dio una explicación y nos explicó sobre diferentes sistemas de reactores. Nos explicó también algunas ventajas y desventajas, pero pues ahora sí que tal vez fue falla de redacción. Pero ahora sí que fue ¿qué? Al menos por mi parte supongo que fue una falla de redacción. Ok, bueno. Entonces, todo lo que vimos viene en el ramalo, ¿sale? Entonces, maestra, es que no me gusta cómo explica, no le entiendo. Bueno, está el libro y de verdad que se los dimos, pues prácticamente desde que empezó el curso les di la liga de la bibliografía, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que pasar la materia con el maestro, sin el maestro o a pesar del maestro. Soy malísima explicando, bueno, ahí está el libro, ¿sí? Entonces, les pido, de verdad, repasen una de dos, o con las clases si medio me entendieron, ¿sí? Ahí están los videos. Y si no, pues ahí está el libro, ¿sí? Bueno, dudas, ya saben que los atiendo. Bueno, hubo un mensaje que me mandaron el fin de semana cuando estaba yo dormida, la verdad ese sí no lo vi, pero ya cuando lo vi era demasiado fuera, o sea, ya lo vi hoy en la mañana. Este, Pocas veces no les contesto, pero en general les contesto. Y si me piden que no tengamos una reunión para que les aclare cosas o lo veamos de forma puntual, o ahorita alguien me dice, ay, es que no quería ponerme yo en evidencia, no importa, búsquenme después, ¿sale? Pero bueno, eh, ya nos ponemos de acuerdo para que los vea. Entonces, en esta, la parte importante que es, pues explicar ambas curvas, la de sustrato y la de crecimiento de biomasa en función del tiempo y que tengan que claro qué es lo que sucede en cada una de las fases que vimos, ¿sí? Y qué tipo de proceso biológico. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas? Lo dijimos y están en función del tiempo y de la cantidad de microorganismos que vamos a tener. Eso implica qué tipo de agua podemos tratar. Cuando estamos en la etapa de crecimiento exponencial, apenas estamos generando biomasa. El proceso de estabilización por contacto, que es el que se da en este periodo, son lodos que se están estabilizando y la materia orgánica va a ser incorporada a esos flóculos más que por biodegradación, por procesos de sorción, ¿sí? La materia se va a quedar atrapada en esos flóculos y sí, el flóculo va a empezar a biodegradar, pero a velocidades lentas. O sea, digamos, o sea, no porque esté en crecimiento quiere decir que también va a consumir
una gran cantidad de materia. O sea, ustedes lo pueden ver aquí, tenemos que se estabiliza el proceso y empieza a bajar la materia orgánica, pero está lejos, ¿sí?, de consumirla completamente. Entonces, crece la biomasa, consumimos una parte del sustrato, por lo tanto, yo no puedo meter altas cargas orgánicas a un proceso de estabilización por contacto, porque tengo pocos microorganismos y el mecanismo principal no va a ser la biodegradación, sino la absorción, ¿sí? Entonces, en consecuencia, las ventajas de este sistema, que son, pues que tengo una baja producción de lodos, ¿sí?, que consumo poco oxígeno porque tengo pocos bichos, y la materia orgánica pues sí puede ser removida por mecanismo de absorción. Pero ¿cuáles son las desventajas? Pues que no puedo meter altas cargas orgánicas, y que las eficiencias de remoción van a ser bajas, y eso se puede ver aquí en la curva. Les puse el ejemplo, puedo estar tanto en el punto A como en el punto de intersección de las curvas, pero donde sea no voy a alcanzar ni una gran remoción de sustrato, y la biomasa que produzco va a estar lejos de la cresta. O sea, eso implica tanto ventajas como desventajas del sistema de estabilización por contacto. Si nos vamos a la cresta de la curva, bueno, pues tenemos el sistema de lodos activados, el cual tiene ventajas sobre los otros sistemas. Bueno, y con respecto al tiempo de retención, lo que ya no les dije, como estamos entre el tiempo A, ¿sí?, alrededor de entre el tiempo T y el tiempo A, los tiempos de tratamiento son cortos. Eso es una ventaja, ¿sí? Por eso la aireación es relativamente baja, los consumos de energía son bajos, pero las desventajas es que tengo bajas eficiencias de remoción y no se puede ingresar altas cargas orgánicas. O sea, por eso hay que ligar el tipo de proceso con los tiempos de tratamiento y con las eficiencias, pero eso se puede sacar de las gráficas si entendemos qué es lo que sucede. Si nos vamos al punto C, el tiempo de residencia, bueno, pues ya es un tiempo de residencia medio, ¿sí? No es tan elevado, pero tengo la máxima producción de lodos, pero también ya estoy muy cerca de la máxima eficiencia de remoción de sustrato. Entonces, el sistema de lodos activados, ¿qué nos genera? Pues una alta producción de biomasa, un alto consumo de energía, alto consumo de oxígeno. Esas serían las desventajas. ¿Cuáles son las ventajas? Que los tiempos de residencia de tratamiento son medios, las eficiencias de remoción son muy elevadas y sí puede recibir cargas orgánicas significativas, ¿sí? Y ya si caminamos más y empezamos pasamos del punto C, donde ya empezamos con la respiración endógena, bueno, pues tenemos sistemas que ya empiezan a consumir la misma biomasa generada, se consume en el proceso, ¿sí? Tengo una alta eficiencia de remoción de sustrato, disminuyo los lodos, ¿sí? Porque los mismos lodos se consumen en el proceso. La otra ventaja que comentamos de los procesos de aireación extendida es que no requieren un sedimentador primario, y el sistema de tratamiento de lodos nos queda más compacto, es más pequeño, porque aquí yo también ya estoy digiriendo lodos, ¿sí? Aquí lo podemos ver, la cantidad de suspendidos volátiles en el licor mezclado disminuye y alcanzo muy altas eficiencias de remoción. Pero ¿eso qué implica? Que los tiempos de tratamiento son muy largos. Y al tener tiempos de tratamiento largos, requieren de mucha aireación, ¿sí? Por eso se llama aireación extendida. El nombre nos dice qué característica tiene ese sistema. Entonces hubo quien me dijo que los sistemas de aireación extendida consumen poco oxígeno. Pues no, o sea, o que los tiempos eran cortos, pues tampoco, ¿sí? Entonces, la gráfica, si tenemos claro y bien ubicado qué hay en cada etapa, pues la misma gráfica, ustedes pueden inferir cuáles son las ventajas y las desventajas, ¿sí? Bueno, luego viene la tercera pregunta. Entonces, espero de eso, no sé si tengan dudas o no. ¿Algo más?
¿No? ¿Nada? No, Bueno. A ver, hay que hacerlo, ¿sale? Estaban bien, de verdad eran calificación regalada estos ejercicios y no todos lo hicieron bien. Bueno, entonces, el primero. Cada quien, de verdad, haga lo suyo. Hagan su hoja de cálculo si es que no la tienen. Y si la tienen, revísenla, ¿sí? Bueno, entonces, o la otra es, háganlo en papel. Yo les garantizo que si lo hacen en papel, entendiendo, no se equivocan. Analizan sus unidades y no se van a equivocar. Lo meten al Excel, no se fijaron, el punto decimal está mal, hicieron mal la conversión, y como la hoja de cálculo lo hace y ustedes no hacen el análisis dimensional, pues el resultado es incorrecto, ¿sí? Entonces, yo prefiero 1000 veces que lo hagan a mano y me indiquen qué cosa fue lo que hicieron y yo pueda ver paso a paso cómo están sus cálculos, porque yo les puedo marcar el error, ¿sí? Entonces, los exámenes que yo califico, a todos les pongo comentarios. Si puedo marcarles con amarillo en las hojas de cálculo dónde está el error, se los marco, ¿sí? Les pongo ahí notas. Pero si me lo mandaron en PDF, yo no puedo marcarles observaciones. O si me mandaron nada más la hoja de cálculo con los puros resultados, sin ecuaciones, para mí está mal, ¿sí? Entonces, y digo, y en general para los profesores, no es válido enviar una hoja con valores, ¿sí? Tiene que venir justificado. Bueno, entonces, en nos decía, calcule el volumen de un reactor en medio suspendido para 350 litros por segundo con concentraciones a la entrada de DBO total de 700 miligramos por litro, DBO soluble de 500, sólidos suspendidos totales de 650, nitrógeno de 45, fósforo de 10, y dentro del reactor, ¿sí? Dentro del reactor, una concentración de sólidos suspendidos totales de 3100 y sólidos suspendidos volátiles de 2800. Oxígeno disuelto, 2 miligramos por litro. Con base en esos datos, ¿sí? Ahí se me fue en la redacción, bueno, dice, defina una relación AM de 0.3. A unos les dejé 0.3, a otros les puse 0.25 y otros tenían que proponer la relación alimento-microorganismo. Los datos cambiaban. Bueno, ¿qué teníamos que hacer para resolver este ejercicio? Alguien dígame. Todos esos datos me sirven para hacer el cálculo del volumen del reactor, que es lo único que se pedía. Sí, maestra. Pues sí, sí, y era nada más así, es una sustitución directa en fórmula. Por eso vale 0.5, porque estaba extraordinariamente simplón. Bueno, ¿qué ecuación era la que utilizábamos para resolver ese ejercicio? ¿Cuál era? La del caudal por... ¿Cuál era? Caudal por la diferencia del sustrato que entra con respecto al que sale, Ajá. entre la relación de alimento-microorganismo Uh-huh. por el X sub A, bueno, es el XBA, ¿qué es qué? sólidos suspendidos en licor mezclado. Concentración de volátiles en el licor mezclado. ¿Sale? Uh-huh. Bueno, entonces, ¿lo vimos? Sí. ¿Hicimos un ejercicio? Sí. Bueno, entonces, nada más había que sustituir, ¿sí? Valores directamente aquí la tengo, en la ecuación de alimento microorganismo. Tenemos, pero ¿qué datos eran los que había que sustituir?
Bueno, pues habíamos mencionado, nosotros necesitamos sustituir la DBO soluble, ¿sí? Si sustituyen la DBO total, está mal, tiene que ser la soluble. ¿Por qué? Porque dijimos, ese tipo de sistemas, les estoy diciendo que es un reactor biológico y la relación alimento-microorganismo corresponde a un proceso de lodos activados. En un proceso de lodos activados dijimos, los tiempos de remoción son cortos, la concentración que los microorganismos van a comerse en el tiempo de reacción, en el tiempo de retención hidráulico, va a ser la soluble, ¿sí? Entonces, por eso se les dan dos datos. ¿Cuál seleccionan? Pues el que corresponde a la soluble, ¿sí? Entonces, en ese caso eran 500. Tenían ya su valor de relación alimento-microorganismo, tenían su dato de caudal, nada más era cuestión de trabajar con las unidades y hacer la sustitución directa, pues, de la ecuación que nos acaba de decir Neil, ¿sí? El caudal por la diferencia de concentraciones de sustrato, ahí ustedes tenían que definir cuál era el valor de SE, cada quien lo definía, hubo quien me lo dejó como 0, que me puso que 20, que pusieron que 75, bueno, ahí el valor que pusieran era válido siempre y cuando me dijeran cuál había sido su consideración, ¿sí? Y ya, lo que pusieran, hubiera estado bien, si querían poner hasta 150, se los hubiera puesto bien, ¿sí? Pero había que justificarlo, no nada más poner el valor y ya. Bueno, entonces aquí está la ecuación, es la que nos acaba de decir Neil. ¿Dudas de ese ejercicio? Pues ahorita no, pero la verdad, al menos por mi parte, sí me hubiese agradado un poco que hubiésemos desarrollado más los cálculos o los problemas durante clase, y no tal vez solo la explicación que se nos dio un poco de manera superficial. ¿Hicimos o no ejercicio de esto? Hicimos este ejercicio que nos está mostrando, pero esa vez, como otras ocasiones, pues teníamos más temas en la clase, entonces esto se recorrió hasta el final de la clase, lo vimos al final como en los últimos 40 minutos de manera superficial, y al final nos dijo que se quedaba de tarea y que revisáramos unidades porque tenía mal un valor que era el COP en su hoja de Excel. O sea, fue lo único que vimos realmente. Bueno, de estos ejercicios, igual, vienen en el ramalo. Está muy difícil realmente que ustedes no hagan la parte que a ustedes les toca, que es revisar y repasar los ejercicios. Entonces, si así como estuvimos en el curso, no me dio tiempo, o sea, hubo un tema que no vi, ¿sí? Que era de este parcial, y no lo vi, y ya no me dio tiempo. Bueno, entonces, digo, también ustedes deben de hacer la parte que les corresponde. ¿Cuál es su obligación? Revisar sus apuntes para la clase siguiente. Que no lleguemos en blanco a la clase siguiente. Y si ustedes revisan y tienen dudas, bueno, pues en el momento se preguntan. Siempre empiezo la clase preguntándoles, ¿qué dudas hay del tema anterior, de la clase pasada? Entonces, si no nos ponemos las pilas para revisar de la clase pasada a la siguiente, para ver si yo no tenía alguna duda, de verdad está muy complicado. Así como estamos, que yo pueda darme cuenta si están despiertos en mi clase, si están durmiendo, si están poniendo atención, si pusieron cara de sí entendí, o si de plano los estoy viendo a todos perdidos, ¿no? Entonces, pues uno avanza, ¿por qué? Pues porque finalmente yo no los veo. Y si ustedes no hacen esa parte que les toca, de a la siguiente clase decirme, o sea, ahorita ya es muy tarde, ¿no? Que me digan, es que maestra no los vimos con suficiente tiempo, o no los vimos, o no, o hubiéramos hecho 2 en lugar de 1. Bueno, pero eso deberían de habérmelo dicho cuando tocamos los temas y cuando les llegué a preguntar a la siguiente clase si habíamos o no entendido lo anterior, ¿sí? Bueno, Sí, sí, ok. o sea, entiendo que existe una falta de participación tal vez de nuestra parte, pero siento que, ¿cómo explicarlo? Tal vez si desarrolláramos los problemas como cuando nos explicó a calcular el consumo con nuestro recibo del agua
o que incluso en esa misma clase después nos enseñó a calcular que el caudal máximo y todo eso, tal vez sí sería un poco más fácil la comprensión. No quiero decir que no revisemos temas o revisemos los libros, porque al final y en cuentas, como uno se queda con dudas, pues realmente sí trata de encontrar respuestas, pero a veces, pues tal vez uno erróneamente también busca en internet y demás y empieza a confundirse, y como que sí es necesario una guía que nos diga, ¿sabes qué? Tú estás mal, o de plano te estás volando la barda, céntrate en esto, ¿no? Como que tal vez sí faltó, o al menos por mi parte, eso, no sé. Bueno, ok, pues ya lo tomo como área de oportunidad, pues gracias. ¿Alguien más dudas del ejercicio? Yo, maestra, tengo una duda. Es que lo Dígame. que pasa, bueno, justamente en el examen estaba, no sé si lo confundí o si está bien, pero era con respecto al SE, que es el valor que sale. O sea, yo puse 0 porque recuerdo que en una ocasión nos mencionó que en caso de que no nos mencione el uso o a dónde se descarga, podemos considerar ese valor. Sí, es correcto. ¿Sí? O sea, Y, eso yo ok, se los pero, dije. ajá, Ajá. es que no le puse, o sea, la justificación, bueno, ahorita que estaba checando y solo le puse el valor, pero creo que se me olvidó poner la justificación. Sí, o sea, es que nada más hay que poner la nota. O sea, se considera 0 porque no tengo valor. ¿Sí? Digo, o Ujú. sea, yo estoy consciente que se los dije y bueno, ya, si lo pone, por eso les digo, no les quité, o sea, digo, no los dejo sin puntaje por no haber puesto una justificación si todo es correcto. O sea, digo, está bien, pero sí les pongo la nota, no justificaste esto, ¿sí? Entonces, cuando yo reviso los exámenes, van a encontrar las notas de qué no estuvo bien o por qué tienen esa calificación o por qué les quité, digamos, o no es que les quite, sino por qué no les puse los puntos completos, ¿sí? Entonces, en ese caso, no, digo, no creo no haberte puesto el punto completo, pero seguramente te puse la nota de que deberías de haber justificado el 0. O sea, simplemente no les indiqué un uso, poner no hay uso, considero ese igual a 0. ¿Sí? Entonces, como hayan hecho, o sea, esa era la idea de dejarla abierta, que cada quien pusiera un valor. ¿Por qué? Porque así hay menos probabilidad de que pues alguien haga lo mismo que ustedes hicieron. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿algún otro comentario? Gracias, maestro. Ok. Bueno, Creo- ¿qué sigue? Mande. ¿O alguien más No, me va a no, decir? no, que no había ningún comentario. Ok, ok, gracias, gracias. Bueno, sale el 4. El 4 era muy parecido, ¿sí? Pero ya tienen que tener, digamos, pues los conceptos más o menos claros desde el punto de vista de, y son antecedentes que no tienen que ver digo, cosas de la materia. Para hacer muchas cosas de estas, una, pues ya debieron haber pasado ISA, dos, masa, ¿no? Eh, y de verdad que estos cursos ya no los he dado como los doy en presencial, que hacía yo uso de métodos numéricos. De verdad ya no lo estoy haciendo. Eh, pero hay muchos antecedentes que deberían ya de traer y, y, y no los tienen porque los han dejado que se inscriban como sea por la flexibilidad y por no tener la problemática ahorita que estamos en estas circunstancias. Pero eso ha sido contraproducente para ustedes, ¿sí? No para uno. Uno como sea da la materia, pero para ustedes, porque no están aprendiendo y esa es la parte, pues, complicada. Pero bueno, en este 4 dice, el efluente de una comunidad se trata en una planta de lodos activados equipada con, este en particular tenía 3 tanques, los otros tenían 2. Bueno, con 2 o con 3, ¿sí? Era lo mismo. ¿Qué cambiaban? Las unidades. Entonces, en este específicamente dice, tenemos, la planta tiene 3 tanques de aireación, ¿sí? Y nos dan las medidas, 4 por 12 por 4. Bueno, los sólidos suspendidos en el licor mezclado
son 3.500. Determine el tiempo de retención hidráulico, la carga orgánica volumétrica y la relación alimento-microorganismo para un caudal de 1.150 metros cúbicos por día y una DBO del afluente de 600 miligramos por litro. Bueno, aquí hay varias consideraciones. La mayoría o en general hicieron bien este ejercicio, ¿sí? En general. No, o sea, no todos, pero sí muchos lo hicieron bien. Entonces, les quedó claro que si un tanque tiene estas dimensiones y tengo 3, pues el volumen total es lo que calcule de 1 por 3, ¿sí? Y entonces, bueno, ya, con eso se daban a la tarea de hacer sus sustituciones con su ecuación de alimento-microorganismo, calculaban el volumen del reactor y ya de ahí, bueno, pues calculaban su tiempo de retención, que era lo que se les pedía, ¿sí? ¿Qué más era? La carga orgánica volumétrica y la relación alimento-microorganismo. O sea, todo lo iban calculando ya de forma correcta, siempre y cuando que hubieran calculado bien el volumen, porque eso implicaba que calcularan el tiempo de retención. Bueno, pues hubo quien no calculó bien el volumen, ¿sí? O sea, por eso les digo, se pasan las hojas de cálculo, que no tuvo la delicadeza, ¿verdad?, de fijarse en el ejercicio y calcularon con 2 tanques cuando eran 3, ¿sí? Entonces, eso, digo, más allá de que uno vea si saben o no saben, lo que le queda a uno claro es, pues, qué cosa fue lo que hicieron para poder resolver el examen. Y bueno, había una cuestión importante en este ejercicio. Aquí venían sólidos suspendidos en el licor mezclado. ¿Qué necesito yo para poder hacer el cálculo? Los sólidos suspendidos en el licor mezclado. Los volátiles, ¿no? Los volátiles. ¿Y qué hacíamos entonces? En este caso lo multiplicamos por 0.9, ¿no? 0.8, entre 0.8 y 0.9 por lo que quisieran multiplicar, ¿sí? Bueno, pues hubo, sí, o sea, quien multiplicó por 0.9 y pues ya, hubo quien los tomó así, no está, o sea, no se los puse completamente mal, pero no está bien, ¿sí? Entonces, porque aquí tenemos sólidos suspendidos en el licor mezclado y se los dije, en la tabla de parámetros de diseño viene así y se los recalqué en ese momento. Nosotros lo que necesitamos son los volátiles porque son los que corresponden a la biomasa. Bueno, pues multiplicamos por nuestro factor de volátiles que va a ser de 0.8 a 0.9, ¿sí? Y ya con eso, bueno, entonces hacían la sustitución en la misma ecuación que nosotros habíamos trabajado y bueno, pues ya se sacaban todos los cálculos, ¿sí? Entonces aquí viene las medidas eran pues el largo, el ancho, la profundidad, los tanques, aquí son 3, los volátiles en el licor mezclado 3.500, usando el factor de volátiles son 0.9, los volátiles ya me quedan de 3.150, tengo aquí el caudal, la DBO, hubo quien me hizo un cálculo de DBO total a DBO soluble. Ahí sí no lo podemos hacer, ¿sí? Yo no puedo saber qué fracción de la total es soluble. Y si no lo sé, uso el valor que me dan, ¿sí? Esa parte, digo, quien lo hizo, sabe que lo hizo, no es correcta. La DBO que tengo yo de entrada, si no me dan la fracción soluble, cada agua tiene características distintas. Yo no puedo generalizar dándole un factor para hacer el cálculo de la DBO soluble. O sea, entonces uso la DBO total porque ahí sí no tenemos otra cosa. Y la DBO en el efluente, el agua decía que se iba a tratar para riego en jardines. Bueno, les especificaba. Había de 2, que me pusieran que eran 20, ¿sí? Porque es cumplir con la 003. ¿Por qué con la 03 y no con la 01? Porque el agua se va a tratar en una planta de lodos activados y se va a reutilizar,
¿sí? No se va a ir a una descarga de un agua a un bien nacional, porque hubo quien me puso la 01. La 01 no es correcta. Aquí es la 03 y podía yo haberles tomado 20 o 30 y es correcto, ¿sí? Bueno, entonces nada más ahí es leer bien qué es lo que tengo que hacer, porque les digo, hubo quien me puso 75 de la 01, que pues la verdad no tenía como que mucho sentido el usar la 01 cuando la descarga es para reutilización y viene de una planta de lodos activados. ¿Dudas de ese ejercicio? O sea, cada quien le fue saliendo pues diferente en función de si tomaron 20, 30, pero era, digamos, era la variable importante y pues ya a cada quien le habrá quedado sus resultados en función de lo que les tocó de caudal y de datos, pues va a ser ligeramente diferente a esto, pero el procedimiento para todos es exactamente igual. ¿Dudas? No, profesora. Bueno, después venía el siguiente ejercicio que era el de parámetros cinéticos. Ese también se los puse a todos igual. Creo que 3 o 4 lo hicieron bien, ¿sí? ¿Por qué no lo hicieron bien? Aquí, el ejercicio que hicimos en clase, teníamos un caudal en litros por hora, ¿sí? Aquí, en los datos del ejercicio, viene claramente litros por día. Bueno, entonces, con base en esto, pues todo el mundo nada más agarró, sustituyó los datos en las hojas de cálculo del ejercicio que hicimos en clase y lo dejaron en litros por hora. ¿Qué creen que pase si dejamos las unidades del caudal, que es lo fundamental para calcular después el tiempo de retención, en litros por hora en lugar de litros por día? Pues que todo va a estar mal, ¿sí? Bueno, entonces, básicamente, ese es el error que tienen en este ejercicio. Los que lo tuvieron bien, pues vaciaron sus datos, hicieron su análisis dimensional, pusieron bien sus unidades, ¿sí? Y pues ya hicieron sus cálculos correspondientes. ¿Qué otra cosa? En general estuvo bien, pero nadie lo tuvo perfecto. ¿Por qué? Porque en la parte de los lodos les dije, fíjense en las unidades. Y cuando vimos lo del IBL y les expliqué, yo no sé por qué a fuerzas quieren acotar los ejercicios a lo que vimos en clase. Este ejercicio venía más compacto que el que vimos en clase. Venía más fácil, más sencillo. Aquí solamente les pedía yo las constantes cinéticas. En el ejercicio de la clase calculamos la gráfica de alimento microorganismo en función del índice volumétrico de lodos, ¿sí? Tenemos una tabla con índice volumétrico de lodos. No, No la tenemos, ¿sí? O sea, y yo no les pedí que calcularan la AM óptima. Si se los hubiera pedido y no les doy la tabla, bueno, pues oiga, ¿qué pasó con los datos, no? Pero no les pedí la AM óptima, así que no les estoy dando los datos para el IBL, simplemente les di los datos que se requerían para las constantes específicas que les solicité. Bueno, entonces, para estas constantes tenían que hacer su gráfica primero, la de Q en función de SE para obtener la constante K y SN, ¿sí? Entonces, pues les digo, hubo quien hizo bien esa parte, sin problema, todo en orden, pero les digo, pero si tomaron mal el caudal, pues ya por ahí ya no les quedó. Bueno, entonces, Q como venía calculado, o sea, tienen los mismos resultados, pero 1 sobre horas. Entonces,
la pendiente les da diferente, aunque la ordenada al origen creo que les daba igual o al revés, no sé cómo estaba la cuestión, pero en el valor numérico pareciera que es correcto, sin embargo las unidades no, y distan mucho porque es multiplicar o dividir por 24, ¿sí? Entonces, bueno, pues esa parte no está bien, les digo, y simplemente porque no pasaron su tabla de datos e hicieron el ejercicio, agarraron lo que ya tenían hecho. Bueno, entonces, les digo, aquí quedaba esta, les digo, nada más era graficar, no es cierto, esta no es esta, esta es la de ahí, ve. Era, bueno, sacar la pendiente, no ya me acuerdo, la pendiente daba lo mismo, pero la ordenada es la que sale bien diferente. Entonces, bueno, aquí ya nada más es cosa de que vea cada quien qué cosa fue lo que hizo. Les digo, hubo quien sí lo hizo bien, quien sí se fijó en lo de las unidades y les quedó bien esta parte. Hubo quien sí me calculó la SN. Matemáticamente, si tienen claro que es el punto de intersección de una recta con el eje de las X, no tenían mayor problema, varios sacaron bien el valor de SN sin problema. Bueno, aquí yo en este ejercicio que tengo aquí, tengo los datos del IBL, pero yo no se los puse, entonces ustedes no lo podían sacar. Y me sacaron unas gráficas así que no sé contra qué graficaron, porque como cuando yo reviso sus hojas de cálculo, yo no puedo ver qué es lo que están graficando, qué columnas están graficando. Yo no pude identificar contra qué lo graficaron, o sea que hasta la gráfica les dio de forma invertida, ¿sí? Entonces eso, pues evidentemente estaba mal y no tenían para qué hacerlo, pero bueno, y pues usaron la misma hoja de cálculo, los que lo hicieron así, fue la misma hoja de cálculo porque tienen exactamente lo mismo mal. Bueno, y en el caso de A y B, es la misma situación, graficamos contra Q, Q les quedó mal en las unidades, pues evidentemente las constantes A y B no están bien. Y por último, la que a nadie le salió bien fue la de rendimiento. Les dije, cuando hicimos el ejercicio, que lo repasaran, que rehicieran eso. Pues ahora sí que si necesitan que a fuerzas uno programe una tarea para que hagan algo que yo se los dije desde el principio, yo les voy a decir, esto se les queda de tarea y no necesariamente voy a subirla al Teams, ¿sí? Entonces, esa parte es, ahora sí que está en su cancha. Si yo les digo, hagan esto y no lo hacen, pues ya ni cómo ayudarlos, ¿no? De verdad. Bueno, aquí cuando graficamos contra mu, tenemos delta xb sobre b entre xba. Delta xb sobre b, delta xb ¿en qué unidades está? ¿En qué unidades tenemos delta xb? ¿Qué dijimos que era delta xb? Conceptualmente, para que de ahí saquen las unidades. ¿Los lodos producidos? Son los lodos producidos. Los lodos producidos, ¿cómo dijimos que los íbamos a calcular? ¿De dónde los sacábamos? Acá tenemos la tabla de datos. Bueno, les digo que aquí no le hagan caso a esta porque el IBL yo no se los di. Para sacar la producción de lodos, ¿sí? Que es delta XB, nosotros vamos a tener la cantidad de lodos que se producen en 24 horas por día, ¿sí? Entonces, ¿qué tomamos? La concentración de sólidos medida en el reactor el día 2 menos la concentración de sólidos medida el día 1, ambas a la misma hora, ¿sí? Entonces, como es una diferencia de concentraciones,
pues me va a quedar los miligramos por litro, ¿sí? Que nosotros tenemos en el reactor en un día, ¿sí? ¿Sí o no? Sí, profesora. Bueno, cuando nosotros hacemos el cálculo de delta XB sobre B entre XBA, ¿qué es lo que nosotros obteníamos? Bueno, pues vamos a trabajar estos lodos que son, ya los tengo aquí abajo, ¿no? Para hacer el cálculo, son los miligramos por litro por día entre la concentración de volátiles, ¿sí? Bueno, pero aquí ya están, digamos, divididos entre el volumen. Aquí ya está hecho ese cálculo, ¿sí? Ya no tenían que haberlo dividido entre 7. Bueno, pues hubo quien lo dividió entre 7. Si se hace el análisis dimensional, pues esto me debe de quedar en kilogramos por kilogramo sobre día. Las unidades de μ son días a la menos 1, pero les quedaban unidades de volumen cuando ustedes hicieron los cálculos, pero no hicieron el análisis dimensional. Si hubieran hecho el análisis dimensional, se hubieran dado cuenta que ya estaba dividido entre el volumen. Ya no necesitaban dividir entre 7. Bueno, pues dividieron entre 7 y entonces ya les dio una aberración la última gráfica, porque la relación B entre KD dijimos que debe de ser cercana a 1.42. Bueno, aquí en este ejercicio da de 1.83. Pues les daban unos valores, cuando a los que les dio de menos, les dio de más de 2. Y hubo otros que les dio de cientos o de miles bueno, o sea, ya esta última gráfica, ahí fue donde de verdad, no sé, no, pues ya les digo, como yo no puedo entrar a la hoja de cálculo a revisar qué graficaron contra qué, no sé, o sea, ahí sí no les pude marcar dónde había estado el error en la hoja de cálculo. Les marqué en los comentarios qué cosa habían hecho así de forma genérica mal, pero ya no les pude poner, digamos, dentro de la hoja de cálculo dónde estaba específicamente lo que habían puesto mal, porque a esas hojas así no puedo entrar yo desde Teams. Puedo ver, por ejemplo, las ecuaciones, pero yo ya no, o sea, puedo marcarles con amarillo celdas, pero no puedo editar o no puedo entrar como aquí, que entro a la gráfica y yo sé, digamos, qué columnas son las que están, las que están graficadas, ¿no? O sea, aquí yo puedo ver cuáles son. Hago esto mismo en Teams y yo no puedo ver qué están graficando, ¿sí? Entonces, es muy difícil revisar así. Y esa es la otra cosa que también, pues sí quiero que hagan conciencia, porque de verdad es muy, muy, muy difícil revisar los exámenes en línea, ¿sí? O sea, me demanda muchísimo más tiempo de lo que haría yo si los reviso en papel. Entonces, la verdad está esto, pues muy feo, pero pues ni modo, ¿no? Entonces les digo, o sea, traté de a todos marcarles comentarios hasta donde se pudo. Si tienen dudas particulares, les digo, pues mándenme mensaje y los voy atendiendo o les voy explicando de forma personalizada si tienen dudas así muy particulares. Pero este ejercicio sí les pido, rehagan el que hicimos en clase, rehagan el que tienen del examen. Entonces, ya cuando ustedes rehagan el ejercicio, pues verifiquen que la última, o sea, ya cuando lo hagan, ustedes van a darse cuenta de lo que pasó por haber tenido malas unidades. Bueno, les digo, las pendientes van saliendo iguales, las ordenadas van saliendo diferentes, pero todas las unidades están mal, ¿sí? Entonces, bueno, ahí es cosa de que lo chequen. Y la última, esta sí es importante, o sea, verifiquen cómo calcularon μ. En el análisis dimensional debe de quedarles kilos
por kilos sobre, o sea, sobre día, o miligramos por miligramos, y ya no hicieron, o sea, digo, se reporta en kilos, pero en sus análisis dimensionales va a quedar miligramos de volátiles entre, bueno, va a ser miligramos sobre miligramos por día, ¿no? Entonces les quedan en días a la -1. Eso es en lo que queda mu, ¿sí? Si les quedó ahí los litros volando, por eso si se hubieran dado cuenta que no deberían de haber dividido entre 7, porque ya estaba hecho ese cálculo en la tabla, ¿sí? Ya les ahorraba yo un paso. Y también por eso no les puse el IBL, para ya que no hicieran la gráfica de la M. Bueno, pues entonces les digo, pero todo por no fijarse en las unidades, pues la mayoría tuvo este ejercicio mal. No les puse 0, algo les puse por buenas intenciones, ¿sí? No les puse 0, pero evidentemente los 2 puntos que valía este ejercicio, que era el que valía más porque tenían que hacer más procesamiento de datos y más gráficas, pues no lo tienen, ¿sí? Bueno, entonces, dudas. Les digo, la parte fundamental es que aquí pusieron mal esas unidades, ¿sí? Y evidentemente es de los datos de los que partimos. Con eso hago el cálculo del tiempo de retención y este tiempo de retención con estas unidades en litros por día, pues me quedaba en días, ¿sí? Y ustedes lo marcaron en horas. Entonces, pues ya no queda, ¿sí? ¿Dudas? Comentarios, hable ahora o calle para siempre. No, profesora. Ay, Maestra, yo tengo una duda. ¿No ha acabado de calificar a todos? me faltan 5 del tercer parcial. A ver, no, es que miren, yo no sé si el profe Dante ya publicó, él calificó el primer parcial, ¿sí? Yo no sé si ya les devolvió las calificaciones. Si no, yo ahorita que entre al Teams las devuelvo, No, del ¿sí? primero O sea, no. porque nada más de vueltas tienen, bueno, de las que yo he calificado ahorita, yo no me acuerdo si ya les devolví a todos el tercer parcial. Pero el tercer parcial lo termino ahorita. Me faltan nada más 5 y lo termino ahorita que termine con ustedes. Pero les puedo devolver ya todos los que ya están calificados de tercero y de primero, ¿sí? Los del segundo están todos a medias. O sea, no he terminado. El segundo parcial está muy difícil de revisar, ¿sí? Entonces, no he terminado con el segundo parcial. Entonces, el segundo es el que me falta de regresarles, pero se los regreso, espero yo, a más tardar mañana temprano, ¿sí? Para que ya podamos verlo terminando, digo, pues en el transcurso de la clase. Pero en general, o sea, lo que sí les digo es que no les fue bien. Son pocos los que tengo aprobados hasta ahorita. Pocos, ¿sí? Bueno, entonces, preguntas, dudas de este ejercicio. Ya lo van a ver ustedes, o sea, ustedes se van a dar cuenta cuando lo revisen. Pero ¿qué otra cosa sí les pido? No lo hagan en Excel, háganlo a mano, ¿sí? Háganlo a mano, para que realmente ustedes puedan ver dónde, eh, cuáles son las consecuencias del error. Pueden hacer ya el gráfico, los gráficos o ya meter sus datos al Excel, ya que lo hayan hecho al menos el cálculo de todas las variables que requerimos para graficar a mano, ¿sí? Calculen Q, calculen RO2, calculen mu a mano para que ustedes lo vean. Y ya después métanlo al Excel, pero primero háganlo a mano para que hagan su análisis dimensional. Si no, luego se equivocan y equivocándose ya en la hoja de cálculo difícilmente se van a dar cuenta de dónde se equivocaron, ¿sí? Entonces, vos les digo, o sea, a mí no me gusta que me entreguen esto en hoja de cálculo. Ya lo hacemos así, pues, por cuestión práctica, pero la verdad, eh, si yo fuera estricta, todo el mundo me tendría que entregar sus hojas, sus ejercicios resueltos a mano, pero el tiempo no nos va a dar. Entonces, pues ya por practicidad lo hacemos, que lo hagan en Excel, pero no es, tampoco es lo mejor, ¿no? Bueno, entonces, dudas de esto.
Sí, no, ya hasta que lo hagan, háganlo hoy y lo revisamos mañana, ¿sale? Ok. Bueno, luego teníamos el ejercicio 6. Dice, realice un diagrama de las etapas de coagulación, explicando qué ocurre en cada una de ellas, así como las variables importantes de estas etapas. Les dije cuando vimos el tema de coagulación, pónganse abusados. Eso es tema de examen. Tenemos etapas, mecanismos, ¿sí? Y la secuencia de pasos de los mecanismos, ¿no? El cómo se van dando los mecanismos de forma consecutiva. Les dije, son 3 cosas diferentes. Bueno, las etapas, ¿cuáles son? A todo mundo le pregunté etapas. Esta pregunta fue igual para todos. ¿Cuáles son las etapas de la coagulación? Es mezcla rápida, floculación y sedimentación. Exacto, esas son, ¿sí? Todos los que pusieron mecanismos, que si la hidrólisis, que si esas no son. O sea, lo que les pregunté eran etapas. Contestaron otra cosa que tenía que ver con la coagulación, que no eran las etapas. Les puse puntos parciales, pero no está bien, ¿sí? Entonces, la parte que les debe de quedar muy clara de la coagulación son las etapas, porque a través de las etapas es como se hacen las pruebas de tratabilidad que les dije. Una prueba de jarras implica que se hace la mezcla rápida, la mezcla lenta, ¿sí? Y la sedimentación en esa prueba de tratabilidad y es la que me va a arrojar la dosificación. Yo no voy a adivinar si se llevó a cabo la hidrólisis, la absorción, si, o sea, eso yo no lo voy a poder averiguar a menos que tuviera yo un equipo de potencial Z, que también platicamos del potencial Z. Y les dije, bueno, una cosa es la parte teórica, ¿no? Cómo se lleva a cabo, cuáles son los mecanismos con los que se da la coagulación y otra diferente es cuáles son las etapas. Bueno, pues repasen eso, ¿sí? Porque muchos me contestaron la parte que tenía que ver con mecanismos o los pasos que siguen todos los mecanismos de forma consecutiva, que vimos las 3 cosas, pero lo que les pregunté son las etapas. Entonces, no les puse tache, no les puse 0 en la respuesta, pero no les puedo dar un punto, ¿sí? Entonces, bueno, no sé si tengan preguntas de esto. ¿Sí queda claro? O sea, los que contestaron mal, ¿entienden qué cosa está mal? ¿O nada más copiaron y sacaron la información de la presentación para rellenar ahí sin siquiera revisar? Bueno, ya cada quien lo sabrá, pues. Pero lo que yo quiero saber es si les queda claro esto que les estoy diciendo o necesito darles alguna otra explicación. Por mi parte ya entendí que en qué estaba mal. Gracias. ¿Vale? Bueno, luego, ¿qué más tenemos? El último, ¿sí? Ahí sí, a cada quien le di algo diferente. Evidentemente, los sistemas de tratamiento no iban a ser igual, ¿sí? No iban a ser igual. A unos les di, en este caso, mayonesa, a otros les di carnes y embutidos, y a otros les di... ¿qué les di? ¿Alguien recuérdeme qué les tocó a los otros? Bueno, no me acuerdo. ¿No fue la La de lácteos, exacto. Sí, 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 no me acordaba. Bueno, y lácteos. Las 3 son de alimentos, pero la caracterización es distinta. Y algo que es extraordinariamente diferente en ambos casos, además de la carga orgánica y los nutrientes, la concentración de grasas y aceites, ¿sí? Eso implicaba que tuviera o no ciertos tipos de sistemas de tratamiento en general, ¿sí? Ya, para como englobar.
todo lo que eran las caracterizaciones. En este caso, ¿sí? Que son mayonesas, me están diciendo que el agua residual tiene una concentración de 2000 miligramos por litro de DBO total y tanto de DBO soluble. Para poder abordar un sistema de tratamiento y definir qué tipo de tecnología vamos a aplicar, pues mi paso número 1 era vaciar esto en una tabla, bueno, o acomodarlos en forma de tabla, de tal manera que yo tuviera la DBO total, la DBO soluble, en este caso los nutrientes, cuánto tenía de nitrógeno, de fósforo, sólidos sedimentables, los suspendidos totales, grasas y aceites, ¿sí? Me pedían que propusiera un tren de tratamiento describiendo el objetivo de cada una de las etapas, ¿sí? Y qué componentes voy a remover en cada una de las etapas, ¿sí? Y aquí todavía lo pongo entre paréntesis, eficiencias de remoción en cada etapa, así como las características finales del agua tratada para que pueda ser descargada a un río, y ahí ya les ponía que si era clasificación A o que si era clasificación B, no sé qué les haya tocado a cada quien, pero bueno, evidentemente los valores con los que deben de cumplir son diferentes, ¿sí? Aquí les puse A porque son a los que les di la mayor carga orgánica, a los que les di una carga menor, les puse que cumplieran con B, ¿sí? ¿Qué tenían que haber hecho? Pues haber puesto su tabla, ¿sí? Primero, haber puesto los valores de norma de cumplimiento. Si lo hubiéramos hecho así, esa no la tengo aquí, pero bueno, aquí podemos ponerlo, ¿no? Aquí deberíamos haber tenido los parámetros. Después deberíamos de haber tenido los del cumplimiento de la norma. Después que deberían de haber tenido su eficiencia, ¿sí? La eficiencia de remoción. Para que con base en esto, entonces ya pudieran haber visto, bueno, de grasas y aceites, ¿sí? Tenemos tales valores, y con base en eso, ¿sí? Teníamos, bueno, aquí vamos a ponerle. Era la DBO total. La DBO soluble. Fíjense, ni siquiera les puse de QO como para que hubieran podido sacar la relación de DBO de QO, pero con eso tenían, bueno, DBO total, DBO soluble, grasas y aceites, nitrógeno, fósforo, y bueno, etcétera, etcétera. Bueno, de todos estos, aquí hacían el vaciado de sus datos, sacábamos el valor de la norma y la eficiencia. Con base en esto, ¿qué definían? ¿Qué parámetros son los que tenemos que eliminar porque no cumplen con la norma? En este caso, ninguno cumplía con la norma, todos teníamos que eliminarlos. Entonces, después venía el siguiente paso, que era acomodar los procesos con los que voy a llevar a cabo la eliminación de estos parámetros en función del nivel de tratamiento, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo primero que deberíamos de remover con un agua con las características como estas que vienen aquí? ¿Qué deberíamos de haber hecho? O sea, no quiere decir que no haya habido quien lo haga bien, digo, lo haya hecho bien, sí, hubo quien lo hizo bien, pero en general, la verdad, no fueron muchos. ¿Qué debimos de hacer? Por niveles de tratamiento, ¿qué quitaba yo primero? ¿O qué debería yo de haber quitado primero? Y lo platicamos en clase. Grasas y aceites. Grasas y aceites, ¿sí? Sobre todo en este caso que eran altísimas y la eficiencia de remoción les daba muy alta. Bueno, las grasas y aceites es lo primero que tenemos que eliminar. Y eso es, ¿por qué se elimina primero? Porque vamos a tener una trampa específica para eso antes de que toda el agua llegue a la planta. Bueno, entonces lo primero que se eliminaban eran grasas y aceites. En todos los casos tenía yo grasas y aceites.
más o menos con diferentes concentraciones, pero de forma general eliminábamos primero grasas y aceites, ¿sí? Podrían haberme explicado que si tenían una trampa, los mismos sólidos sedimentables se iban a eliminar en la trampa de grasas y aceites, pero pudo no habérseles prendido el foco. Ok, está bien, pero deberían entonces, después de las grasas y aceites, haber puesto que iban a eliminar los sólidos sedimentables, ¿sí? Entonces, ya sea que lo hubieran hecho con el de grasas y aceites o lo hubieran hecho por separado, ¿sí? Bueno, después, ¿qué seguiría? La concentración de materia orgánica, que sería la DBO. ¿Pero qué otra cosa tengo antes que la DBO? Sólidos suspendidos totales. Y esos cómo los removíamos. Con un sedimentador primario. Con un sedimentador primario, ¿sí? Tengo una muy alta concentración de sólidos suspendidos totales que tengo que eliminar antes de llegar al biológico. Bueno, pues eliminamos primero los sólidos suspendidos totales. Vamos, dijimos, en orden de niveles de tratamiento. Grasas y aceites sólidos sedimentables son del pretratamiento. Hubo quien me puso que necesitaban un tanque de homogenización, lo que es correcto. ¿Por qué? Porque es una empresa que no va a operar a caudal constante todo el tiempo. Entonces, también debieron, después de la separación de los sedimentables, haber incluido su tanque de homogeneización. Eso era lo correcto. Después tenemos, ahora sí cambiamos de nivel de tratamiento, los sólidos sedimentables, ¿sí? Eliminamos, ahí ustedes proponían su porcentaje de eficiencia de remoción de sólidos sedimentables. Y ahora sí pasaríamos al tratamiento biológico. Tengo una DBO total de 2000, una soluble de 1600. ¿Qué tipo de tratamiento biológico aplicaríamos? Anaerobio. Anaerobio en este caso, ¿sí? Y que ese anaerobio, ¿qué tendría que pasar con él? Pues podría ser 2 reactores anaerobos en serie y un reactor aerobio como tercero, o sea que sean 3 reactores, y al último un sedimentador secundario para Exacto, los lodos del reactor aerobio. así es, ¿sí? Bueno, así es como lo acaba de decir la compañerita. Vamos a utilizar un sistema no necesariamente de 3 reactores, pero sí un sistema anaerobio-aerobio, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestro límite, dijimos, para que podamos proponer un proceso anaerobio y consumamos menos energía en el aerobio es que tenga yo 1000 de DBO. Tengo 1600 de soluble y 2000 de total. Evidentemente necesitábamos un sistema anaerobio. Bueno, en el anaerobio vamos a bajar un porcentaje de la materia, podríamos haberle dado un 80% de eficiencia, con lo que nos quedaba entrábamos a un sistema aerobio, ¿sí? Y en el caso del aerobio, ahí también con base en nitrógeno y fósforo, podrían haberme dicho qué tipo de reactor aerobio sería. Vean la cantidad de nitrógeno y fósforo que tenemos. ¿Con un lodos activados íbamos a poder eliminar ese nitrógeno y fósforo? No. Entonces, ¿qué hubiéramos propuesto? ¿Es ¿Hubiera correcto? sido uno de aireación extendida? Uno de aireación extendida, ¿sí? Eso era el arreglo correcto. El anaerobio, después uno de aireación extendida y todavía podría haberme puesto muy precisa, ¿sí? Una zanja de oxidación, ¿sí? O un sistema de carrusel, porque con esos son con los que yo garantizo la remoción de nutrientes. Bueno, entonces propongo mi sistema aerobio y después mi sedimentador secundario. Y después del secundario, bueno, ahora sí la desinfección, ¿sí? Entonces,
Hubo quien no necesitaba tener un sistema dual anaerobio-aerobio porque no les puse carga tan elevada. En este caso se necesitaba el sistema dual, pero me interesa que a todos les quede claro porque tanto para los proyectos como para cualquier problema que puedan presentarse en el extraordinario, bueno, pues que les quede claro, ¿sí? Y dijimos, varias veces lo dijimos, tengo más de 1000 de DBO, necesito un sistema dual. Bueno, entonces, mínimo un aerobio, y en este caso, por el contenido de nutrientes, tenía que ser forzosamente uno de aireación extendida, porque si no, no los remuevo, ¿sí? Bueno, entonces, ¿les quedó claro esto? Sí, profa. Bueno, ya lo demás era que me pusieran en su hojita de cálculo las eficiencias que ustedes proponían para cada sistema y que me hubieran entregado su tablita, ¿no? de eficiencias de remoción y con cuánto iban o sea, cuánto iban a remover por etapa. Eran pocas etapas, la verdad no les puse más cosas, eran pocas etapas. Este, y bueno, con eso salían. Les puse industrias de alimentos que son parecidas a un agua, digamos, residual doméstica, que fue lo que estuvimos haciendo, que son de carga orgánica, ¿sí? Y ya pude también haberles puesto algún giro industrial, ¿sí? Pero bueno, ya así lo dejamos para que sean cosas que en teoría manejaban o tenían un poco más de elementos para hacerlo, pero pues no, o sea, de verdad hay quienes están bien perdidos. No sé qué pasa ahí, pero bueno, dudas de esto, hasta aquí. ¿Sí quedó No, claro más o profa. menos? Les digo, los otros trenes de tratamiento revísenlos si tienen dudas, de acuerdo a sus caracterizaciones, pero la diferencia sustancial era que en algunos podrían haber eliminado grasas y aceites con un sistema de flotación, ¿sí? Porque las concentraciones eran un poco menores. Si lo hubieran propuesto estaba bien, si pusieron una trampa estaba bien, si nada más me pusieron separación de grasas y aceites, pues no está muy bien porque no son muy precisos, pero también no se los puse mal. Pero ya cuando, o sea, no me ponen un tren de tratamiento, no justifican nada, no explican nada, no hacen comparación contra la norma, no calculan eficiencias de remoción, que claramente el ejercicio las pedía, ¿sí? O sea, y no es que se pidan de forma explícita, es que las necesitan para poder armar el tren de tratamiento. Entonces, hay que calcularlas, ¿sí? Bueno, entonces ya mañana lo revisamos y yo no sé si mañana tengan tiempo como para quedarse después de la clase o todavía van a tener actividades. Pues yo sí me puedo quedar sin problema, profesora. Yo también. Bueno, o sea, pues ya mañana, si quien no pueda, pues me dice, porque la idea sería que mañana pues terminemos de hacer la revisión de los otros dos parciales para que pues ya puedan estudiar para el jueves. Profesora, pero ¿cuándo nos va a decir si sí vamos a hacer extra o no? Bueno. Ah, pues yo creo, o sea, pues mañana en la mañana más tardar, o sea, por eso les digo, ahorita, no, es que miren, ustedes tienen ahí en los lineamientos del curso que el 60% de la calificación corresponde a los exámenes y los exámenes tienen que estar aprobados. Entonces, para el examen, para el extraordinario, presentan las partes reprobadas, ¿sí? No necesitan presentar todo el extra. Si pasaron 2 y reprobaron 1, pues presentan el que reprobaron, ¿sí? No sé si eso no les había quedado claro, pero bueno, eso al principio se los comentamos. Eh, si reprobaron 2 y quieren presentarlo todo para que, pues, quien quita y pega, mejora la calificación, pues presenten todo, si no nada más presentan las 2 reprobadas, ¿sí? Y ya al que le fue muy mal y haya reprobado las 3 partes, bueno, pues ahora sí que con la pena presentan completo, ¿sí? Sí, profesora.
Sí, Entonces, por profesor, eso es que les digo, como todavía pueden, no están las asignaciones de vuelta, por eso preguntaba. sí, sí, pero, o sea, por eso les digo, ahorita reviso, si no las hemos devuelto, se las regreso yo ahorita. O sea, ahorita que termine con ustedes, ahorita estoy aquí en el Teams, veo, les digo, me faltan a mí 5, pero si quieren, ahorita en lo que termino esos 5, les devuelvo el tercer parcial, que es el que yo tengo calificado ya. El primero ya lo calificó el profe Dante, pero yo no vi, si todavía no han podido ver su calificación del primer parcial, bueno, pues ahorita la ven. También sí les quiero decir, tienen 2 calificaciones por parcial. Una calificación es la de la teoría y la otra es la de los problemas. La calificación total, pues es la suma, ¿sí? En los primeros 2 parciales, la teoría valía 3 puntos. Entonces, lo que sacaron puede ser, por ejemplo, 1.8 o 2, son 2 de 3, ¿sí? O sea, esos 2 o 3 puntos que hayan sacado son de la parte teórica. Y en los problemas a lo mejor sacaron de los 7 puntos que hayan sacado, no sé, 4. ¿Sí? Entonces la calificación total del primer parcial van a ser los 4 de los problemas más el 1.8 o los 2 o los que hayan sacado, ¿sí? De la teoría. Entonces esa sería su calificación. Entonces ya ustedes hacen la suma. Porque si me esperan hasta que yo junte todas las calificaciones y les mande un Excel, no, pues mejor vean ustedes el cómo quedaron ahí en el Teams, ¿no? Pero ustedes hagan sus sumas. Porque yo ya podría subir el Excel, pero hasta no sé, mañana ya tarde, ¿no? ¿Sí? Sí, profesora, está bien. Bueno, entonces les digo, ahorita yo reviso eso y ya para que puedan ustedes en el transcurso de la tarde revisar. Pero yo creo que ustedes saben cómo les fue. La verdad, en las teorías tampoco les fue muy bien, ¿sí? Eh, igual y podríamos revisar los exámenes de teoría para que vean por qué contestaron mal, ¿sí? Porque pues sí, tampoco les fue muy bien, pero bueno. Eh, um, pero bueno, ya si mañana tienen disponibilidad de tiempo, les digo, sobre todo por la cuestión de que pues el examen es el jueves y pues sí en cierta medida me preocupa que no alcancemos a revisar todo, porque igual y podría yo no darles revisión, ¿verdad? Pero siempre se las doy. Entonces, bueno, dudas, comentarios, Profesor, una pregunta. dígame. ¿Y si ya nos fuimos a extra, forzosamente tenemos que hacer las correcciones del proyecto? Sí, porque el extra incluye todas las calificaciones. O sea, yo les voy a sustituir la calificación de los parciales en lo que corresponde a los parciales, pero el extra es parte del curso regular, no es como el ETS, ¿sí? Entonces, toda la evaluación continua entra en el extraordinario. Ok, profesora, gracias. Bueno, pues sale, chiquillos. ¿Va a asignar tarea para la entrega final? Sí, no sé cómo van. ¿Por qué yo no había visto los mensajes del Teams, perdónenme de verdad, ahora sí que he estado aquí con lo de las calificaciones y yo ya no vi que había mensajes en el Teams. Hubo quien me preguntó o algo, o me comentaron algo de que no podían ver las observaciones porque estaban en PDF o alguna cosa así. O sea, yo les puedo, o sea, digo, yo Sí. no tengo problema por subirles a lo mejor para que el proyecto lo puedan corregir bien y lo suban mañana, ¿sale? Que no sea hoy, que sea mañana. Pero sí les pediría que para ver lo de las observaciones, si es que no las pueden ver, lo vean con el maestro Aquileo, porque pues él es el que ahorita revisó los proyectos. Profesora, respecto a eso yo también tengo duda. Es que le mandé mensaje al profe Aquileo, pero no me contestó. Ay, Dios mío. Bueno, Sí, a nosotros tampoco, profesora. bueno. Profesora, es que igual nosotros teníamos esa duda, pero cuando descargábamos el PDF ya se podían ver los comentarios. Sí, es que no lo pueden ver en línea, pero exacto, pero cuando ya descargas el archivo, salen los comentarios. Entonces, les pediría, pues, o sea, bájenlo y ya si de plano bajándolo no ven observaciones, no ven comentarios,
Bueno, pues entonces díganme para que yo le mande personalmente el mensaje al maestro Aquileo y le diga que se ponga en contacto con ustedes. ¿Sí? O sea, yo puedo atenderles dudas, la verdad, no tengo problema, pero sí les pediría que, pues, que sea ya el último recurso, que primero vean si pueden tener las observaciones de forma directa, eh, y después de eso, bueno, pues ya, si no lo lograron, pues ya lo vemos. ¿Sale? Bueno, pues sale pues, chiquillos, entonces nos estamos viendo mañana. Y les programo entonces la tarea para mañana, ¿sale? Vale, gracias. Bueno, Profesora. cuídense. Gracias. Vale, bye.